Y vaya. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Vicente López. Para mí es un honor que ustedes estén acá, es un gusto recibirlos, un gusto poder compartir algunas experiencias que seguramente van a consultar en el cuestionario. Y bueno, yo me pongo a disposición para responder lo que ustedes quieran. Mi nombre es Luis Quintero, yo soy veterano de Guerra de Malvinas y soy vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra. Hola, yo soy Marco de tercer año A del Colegio Nuestra Señora de la Paz y te vamos a hacer unas preguntas. Perfecto. Empezamos. ¿El ingreso al ejército fue voluntario o como parte del servicio militar obligatorio? No, en mi caso fue voluntario, obligatorio. El servicio militar era obligatorio, era compulsivo. Todos los ciudadanos argentinos al cumplir 18 años de sexo masculino teníamos que cumplir con un año de servicio militar obligatorio. No había opción de no hacerlo, era una carga. Había una figura penal para aquel que desertara, que se escapara, muchos muchachos optaban por irse del país para no cumplir. Eso creaba una figura penal que estaba en el Código de Justicia Militar, que era el desertor. Entonces el desertor tenía que cumplir el doble de lo que correspondía por el servicio militar, pero en un calabozo. O sea, quedaba preso en un calabozo, generalmente era en Magdalena. El servicio militar podía ser en tres fuerzas distintas: el ejército, como está formulada la pregunta, en la armada, en la fuerza aérea. Esas eran las tres fuerzas en las que uno podía ingresar. Normalmente era a través de un sorteo que se hacía cuando uno cumplía 18 años. De hecho, yo el sorteo de mi ingreso al servicio militar lo presencié en el patio del colegio, estando en el último año de la escuela secundaria. Así fue eso. Pero, aclaro, no voluntario. Voluntario, después hablamos de lo voluntario al momento de ir a la guerra. Pero el ingreso al servicio militar era obligatorio. ¿Tienen o tenían algunos familiares en el ejército? No, en mi caso no, nadie. No tuve. Generalmente los que tenían familiares en el ejército eran los militares de carrera, los que ingresaban al colegio militar, a la escuela naval, a la escuela de la Fuerza Aérea, a la escuela de suboficiales de cualquiera de las tres armas, a la escuela de mecánica de la Armada. Esos generalmente sí eran con algún familiar militar, sea padre, abuelo, tío, pero en la mayoría, el 90% de los conscriptos no teníamos familiares en las fuerzas. Ok. ¿Cómo era el día? No. ¿Cuál fue tu función o puesto durante la guerra? Yo era soldado del ejército. Dentro del ejército hay varias especializaciones, digamos, entre comillas. Yo era morterista. Yo manejaba un mortero pesado. Además, durante el año de instrucción aprendí a manejar armas de puño. ¿Querés? Sí. Armas de puño, como el fusil, una pistola, una ametralladora, pero la principal arma que yo manejé fue el mortero pesado. Un mortero 120, que es un arma de apoyo dentro de lo que es la infantería. Mortero es algo muy parecido a un cañón. O sea, si ustedes lo ven, van a decir que es un cañón. Se diferencia del cañón de que tiene un tiro curvo y un alcance de unos 6 kilómetros. Se suma acá otro veterano de guerra. Tanto en el servicio militar como en Malvinas, a mí me tocó, no porque lo eligiera, sino porque designaban medio aleatoriamente, la sección comunicaciones. Y en el servicio militar estaba encargado de la central telefónica, con lo cual todos los llamados
de entrada y de salida se filtraban por esa central, que estamos hablando de década del 80, todavía no estaba privatizado, no estaba ni Telecom ni Telefónica, era Entel, y era muy restringido y era a botonera, se enchufaba y se desenchufaba a las distintas líneas y a las distintas casas de los oficiales que necesitaban hablar por teléfono o recibir una llamada. Con esa instrucción, entre comillas, quedé dentro del sector de comunicaciones, perteneciente a la compañía comando del regimiento. Fui a Malvinas con ese rol de combate, ser radiooperador específicamente del jefe del regimiento, con lo cual allá se estructuró de tal manera que el jefe del regimiento tenía una posición y yo tenía otra, y me dirán ¿por qué separado? Bueno, justamente porque una de las funciones que yo tenía era de cargar las baterías de todas las radios, fundamentalmente de la compañía comando, pero de alguna otra compañía que esté cercana a nuestras posiciones. No así nuestra compañía B, que fue a Monte Dos Hermanas, donde el señor también participó con muchos de mis compañeros de servicio militar. Ahí no llegaba mi logística, porque yo estaba en Puerto Argentino y Monte Dos Hermanas estaba como a 25 o 30 kilómetros para el lado norte de la isla, si se quiere. Por esto se llama Dos Hermanas. Dos Hermanas, son dos picos casi casi gemelos. Entonces por eso se llama Dos Hermanas. Así que, bueno, y además el tendido de la telefonía de campaña, que es un cable bipolar, donde los extremos estaban entrelazados por un teléfono de campaña que a magneto vos lo conectabas con el interno que necesitabas, o con el jefe de regimiento, o con la parte del rancho que era la comida, o con alguna sección morterista o de antiaéreos o de cualquier función que tengan las distintas secciones. Y ese cable iba aéreo, no es que íbamos cavando. Entonces, por ahí pasaban, sobre todo al principio, después de cuando comenzó la guerra, estábamos un poco más estáticos. Pero al principio había mucha circulación de gente por todos lados, entonces se cortaba ese cable. Y eran las 2, 3 de la mañana, llovía, tronaba o caía nieve, vos tenías que salir a solucionar esa anomalía. Así que esa era un poco la función, que si se quiere puedo decir que no la pasé tan mal como ellos, que estuvieron en lugares donde se combatió cuerpo a cuerpo, tanto Monte Dos Hermanas como Monte London, también, y algo de Tumbledown. Es en los días 11, 12, 13 y parte del 14, que fue la rendición, fueron la batalla más cruenta entre estas. Eso yo no lo viví, con lo cual puedo dar gracias de no haber tenido que lidiar con las miserias de la guerra, porque ver que hieren o matan en el peor de los casos a un compañero tuyo que estuvieron 74 días codo a codo es bastante choqueante. Tengo que lidiar con el hecho de ver morir al compañero, pero sí tenés que lidiar después cuando vuelven todos y no volvió un tipo con el que compartiste todo el año del servicio militar. ¿Cómo era el día a día durante la guerra? ¿Vamos? También situaciones diferentes. No es lo mismo un día a día en la montaña
que un día a día en un puesto de comando. Nosotros, en el sector donde estábamos, estuvimos tranquilos hasta más o menos el 9, el 10 de junio, donde ahí sí empieza el asedio de la artillería terrestre y la artillería naval británica, porque se nos venía encima. A partir de ese momento, el día a día era comer si se podía, dormir muy poquito si se podía, y cuando la cosa estaba más tranquila, cuando uno recibía un bombazo muy esporádico cada tanto, sí, ahí más o menos uno se podía organizar, entonces todos descansaban, todos hacían guardia, en ese momento se comía. Nosotros, a diferencia de ellos, no recibíamos comida de cocina de campaña, sino que teníamos unas cajitas de raciones de combate. Cada cajita tenía las calorías necesarias para pasar un día, contenía 2 latitas de alguna conserva, que podía ser carne con papa, pollo con arveja, un calentadorcito de alcohol, una pinza para sostenerlo, para calentar en ese calentadorcito. Teníamos un paquete de galletitas, la misma galletita, la Express, de 4 unidades, una mermelada, un sobrecito de jugo tang, pastillas para potabilizar el agua, porque en la montaña no hay canillas, se podía juntar agua de los charcos, se ponía las pastillas de cloro para potabilizarla y se le agregaba un sobre de estos jugos tang, que era para saborizarlo un poco, si no era intomable. Teníamos una botella de whisky en cada cajita, una botellita de whisky, chocolate y cigarrillos para los que fumaban. Ahí mucho el trueque, porque el que no fumaba lo cambiaba los cigarrillos por chocolate, etc. Se compartía un montón de cosas. Ahí es donde probablemente vamos a coincidir los dos, sobre todo yo, porque a mí acá me dicen hijo único porque yo soy hijo único. Entonces yo tenía ciertas prerrogativas en mi casa, porque aparte fui criado por mis abuelos. Entonces a mí ingresar al servicio militar, para mí fue ingresar al infierno. O sea, yo me encontré, si bien en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, había cierto verticalismo, nada que ver con lo que era el ejército. Entonces me encuentro con una cosa, o sea, un tipo que me daba órdenes, un tipo al que yo me tenía que parar firme para hablar, un tipo que si me llamaba yo tenía que ir corriendo, todas esas cosas me chocaron. Pero después, eso a mí me permitió valorar un montón de cosas que yo tenía y me permitió convivir con muchachos que venían, algunos de espectros socioculturales superiores a mí y otros inferiores, pero convivíamos todos en igualdad de condiciones. Es decir, comíamos lo mismo. Yo los primeros 3 días, esto no me gusta, esto no me gusta, el cuarto día traes para acá porque no había otra cosa para comer, sobre todo en el periodo de instrucción, porque yo tuve la suerte de que tuve un regimiento acá cerquita, Patricios, en Palermo, pero la instrucción se hizo en Campo de Mayo, y ahí yo, insisto, yo del servicio militar puedo criticar un montón de cosas, tengo una lista para criticar, pero también tengo una lista de cosas que pude aprender a convivir con tipos que cuando ingresaron, por ejemplo, no sabían para qué era un cepillo de dientes, porque venían del Chaco, del Impenetrable, veían un cepillo de dientes y no sabían para qué. Todas esas cosas, y bueno, después, trasladado a la guerra, es donde uno aprende a compartir. Cuando la comida falta, cuando la comida escasea, se comparte. Nosotros cuando tuvimos que replegar de 2 hermanas, esas cajitas que estaban en una especie de búnker, quedaron ahí. Entonces nos fuimos a juntar con los muchachos del BIM 5 en Monte Tamerlan, nosotros quedamos ahí en una segunda línea y los tipos tuvieron que empezar a compartir su comida con nosotros. Entonces, si había una galletita y éramos 4, esa galletita se partía en 4 pedazos igual. Entonces esas son las cosas que yo rescato, los valores y el compañerismo que hubo también. Las miserias no son solo la muerte, ¿no? Porque también hay mezquindades, egoísmo, a veces la guerra saca lo peor de uno, pero en lo personal yo tuve la suerte de estar con grupos muy solidarios entre sí, la verdad, yo todo eso lo rescato, de todo eso lo rescato, y lo rescato también en la convivencia acá, porque acá todos venimos de distintas situaciones de la guerra. O sea, nosotros no fuimos compañeros de la guerra por ahí casualmente, y sin embargo acá también se da esa hermandad muchos años después, 41 años después, se sigue dando esa hermandad, se siguen sumando muchachos veteranos de guerra que por ahí no sabían la existencia del centro y se suman. Y ahora, por supuesto, yo siempre doy mi visión de las cosas y el señor tiene la suya propia. Sí, volviendo a la pregunta puntual, cómo era un día a día, en mi caso, y después vamos a hablar del tema comida, que es un tema urticante, sobre todo en un conflicto bélico. Mi día a día era, no es que me levantaba, porque estaba permanentemente alerta y en condiciones de acatar cualquier tipo de orden, porque era el poseedor de la noticia que venía del lado del alto mando del teatro de operaciones, Menéndez, Joffre, que era el general de brigada, hacia mi jefe de regimiento, con lo cual eso lo tenía que articular y realmente no tenía yo un corte para
del día a día. Para mí fue todo un solo día, los 74 días, así que fue muy, como es muy estresante, si se quiere eso. Y después lo que mencionaba Luis, por ejemplo, yo de esas raciones que tenía nunca vi. Solo la conocí cuando pisamos nuevamente el continente. Y estamos hablando, en mi caso personal, del 20 de junio. O sea, yo estuve una semana como prisionero de los ingleses hasta que me embarcaron en un barco que en este caso fue el Bahía Paraíso y nos llevaron al continente. Pero esas raciones no la vi, con lo cual comíamos lo que podíamos y lo que les robábamos a la logística del jefe de regimiento. Por ahí pasaban cada tanto una horma de queso así para rallar y le sacábamos una buena rajada. O encontrábamos maicena con leche en polvo y hacíamos los postres serenitos, Sandy, que con una barrita de chocolate le dábamos el gusto al chocolate. Entonces lo hacíamos con agua, se disolvía y afuera. La heladera nuestra era afuera. Entonces al otro día tenías a las 3 horas, 4, 5, no sé, tenías el postrecito. O sea, yo me empaché de eso porque te diría que era prácticamente lo único que comíamos. No tuve la suerte de muchos de encontrar galpones llenos de raciones o de latas de dulce de batata y membrillo. Hablan, y yo para mí fue, o sea, vas a encontrar o van a encontrar cuando se encuentren con veteranos de Malvinas, tantas historias como veteranos hemos vuelto. Son únicas e irrepetibles por más que incluso hayan estado en el mismo sector. Porque cada uno lo vivió con su propia experiencia y de acuerdo a cómo le salía. Como dice Luis, hicimos lo que mejor nos salía en ese momento y obviamente con el instinto de conservación. Para, en mi caso, tratar de volver y dedicarme a lo que yo quería. Porque para mí eso era todo un trámite. Obviamente fue algo más que un trámite, pero la inconsciencia de tener 19, 20 años. Así que un día a día era así y lidiar con los bombardeos que eran permanentes, tanto aéreos como de la fuerza naval de ellos. La otra pregunta, Marco. ¿Sabes una cosa? Va. Sí. Digo a dar charla, ¿no? Va. ¿Cuál fue el momento más difícil que enfrentaron en el campo de batalla? A ver, yo tengo varios. Y eso que tuviste poco. Claro, pero yo encima, yo no tuve que pasar por situaciones similares a él. Yo llegué prácticamente con la guerra ya encaminada, ya con el bloqueo. Entonces, yo me encuentro con cosas sorprendentes. O sea, yo no podía creer, por ejemplo, cuando llego a Dos Hermanas, ver el estado no digo desnutrición, pero se notaba que a esos muchachos les faltaba alimento. Y estado general. Claro, nosotros lo habíamos llevado, pero nosotros veníamos del continente y en el continente uno estaba más o menos bien alimentado. Entonces, yo tengo la primera imagen que es esos tipos prácticamente cuando llegamos sin hablarlo, medio como que nos rodearon. Y nosotros ahí entendimos cuál era el mensaje. Entonces empezamos a repartir lo poco que teníamos, pero bueno, nosotros teníamos reserva todavía alimentar. Entonces, eso hizo que se generara una buena convivencia de entrada y estos tipos, sobre todo los del 6 y los del 4, los regimientos 6 y el regimiento 4, empezaron más o menos a guiarnos de cómo nos teníamos que manejar en determinadas situaciones, cómo saber cuándo es una alerta roja, cuándo es una alerta amarilla, cuándo va a atacar un avión, etc. Los tipos nos fueron prácticamente educando. Entonces, momento duro. Empieza la batalla el 11 de junio más o menos a las 9 de la noche. Y muchos de esos muchachos, yo dije que fueron murieron en esa batalla. Y ahí es donde uno siente la culpa. ¿Por qué él y por qué yo? Por suerte, de mis compañeros, de mi grupo, de los 5 integrantes del mortero, volvimos todos. Yo cruzo con otro grupo, ahí está la foto del avión, yo después les voy a contarles esa foto. El Mirá qué raro el avión. ¿Cómo? Qué raro el avión. Porque es un avión Fokker de la Armada. Es un avión de transporte de tropas y logística, no es un avión comercial. Fuselaje pelado, Claro, no tenía asiento. no tenía asiento. O sea, te sentabas en el piso Claro. del avión. Bueno, el muchacho que está adelante, de todo, en la foto, Claudio Bastida, él cruza con nosotros, pero ellos van a Monte London con ametralladora. Nosotros con el mortero Dos Hermanas, ellos en Monte London con ametralladora. Bastida, el muchacho que está adelante, murió en combate la noche del 12 de junio. Ahí está el ejemplo que yo te daba. Cuando nos encontramos en Puerto Argentino, ahí me entero, murió Bastida. Tipo con el que no habíamos compartido nada porque él había ingresado con la clase nueva, hacía poquito que había ingresado al servicio militar. Compartimos el viaje
que fueron primero 4 días de intentos frustrados de cruzar volando a 15 metros de altura con el avión. No, pensé que... Entonces, ahí es donde te encontrás con ese momento duro. Y después del otro momento duro fue el que yo les contaba. ¿Cómo te va? Osvaldo, otro veterano de guerra. La bandera británica flameando, para mí también fue un cachetazo, cachetazo terrible. Fue también así que me puse a llorar, de impotencia, de bronca. Sí, el hecho de ver que todo el sacrificio realizado de repente se ve dilapidado por cuestiones normales, pero no lo entendés. Bueno, volviendo a la pregunta, en mi caso, el día más, te diría terrible, fue el 1 de mayo, cuando es el inicio de la guerra y el bombardeo en Puerto Argentino. Si bien los ingleses habían tomado Georgia y Sandwich del Sur días anteriores, la guerra, entre comillas, para nosotros empezó el 1 de mayo, con el primer bombardeo. Y fue una sensación, te diría que inexplicable, porque nosotros estábamos dentro de Puerto Argentino, que es por acá, o por acá, sí, del lado del mar abierto. Entonces los buques se centraban en esta parte y empezaban a bombardear. No dentro de la bahía, sino de mar abierto. Y era inexplicable, primero porque no teníamos experiencia, nadie nos había alertado y fue primer boom y el silbito y no sabía dónde caía. Ay, no, qué fue. Entonces ahí venía de asistir con baterías a una de las posiciones y me agarra a mitad de camino ese bombardeo. Y lo primero que atiné es meterme abajo de lo primero que encontré, que era un cobertizo, y me tiré abajo, pero bueno, sí caí ahí. Pero bueno, los primeros bombardeos estaban direccionados muy estratégicamente, eran al aeropuerto y a la planta tratadora de aguas, con lo cual era cortar logística de aviones que aterrizaban, no sé, uno cada 15 minutos durante casi todo abril, y a partir del 1 de mayo ya eso se detuvo. No era tan frecuente, es más, ellos llegaron y estaban en plena guerra, con lo cual no sé cómo hicieron para aterrizar. No, yo tampoco, todavía. Con lo cual, para mí ese fue el día más complicado de todo. También el bombardeo de los aviones Vulcan. Ahí estaba de guardia. Que tiraban bombas, no sé cuántas toneladas eran las bombas, aviones de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaron durante la guerra únicamente en ese bombardeo del 1 de mayo. Esa fue asistencia de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Así todo, el mismo 1 de mayo, hay una propuesta de cese de fuego. Después de ese bombardeo, ¿no? Donde se imponían 3 banderas, la argentina, la británica, la de Estados Unidos, un vedor de nuestra región, de Sudamérica, por Latinoamérica, y un vedor por la Unión Europea. Y esto lo había aceptado hasta el mismo Parlamento británico. Era para frenar el fuego y a ver cómo se podía negociar. La propuesta fue presentada por el presidente del Perú, que era el doctor Belaúnde Terry. Entonces, todo esto ocurre el 1 de mayo, después del bombardeo. El 2 de mayo, al día siguiente, la primer ministra británica, Margaret Thatcher, manda a hundir el crucero General Belgrano. El crucero General Belgrano, frente a esta situación, se va de la zona de exclusión, estaba volviendo para Ushuaia, y lo torpedean fuera de una zona de exclusión que había impuesto Gran Bretaña de manera unilateral. En ese episodio mueren 323 argentinos, y ahí ya no hay más margen para negociar absolutamente nada. Eso fue a propósito de Margaret Thatcher para no generar ninguna negociación. Sí, ella necesitaba que esto no se arreglara Por vía diplomática. Ella quería que esto... Una sumatoria de elementos que se valió la primer ministro, la dama de hierro, le decía. Uno, que cuando llegó la foto de la imagen donde los Royal Marines salen con los brazos así rindiéndose. Está ahí. Está por ahí. Esta foto. Y que no fue instantánea que le llegó a Gran Bretaña, sino que le llegó, no sé si el 1 o 2 de mayo. Este soldado británico volvió a la guerra. Estaba en la obra de teatro... Campo Minado. Campo Minado. Sí, esa foto, para lo que es el británico, es un cachetazo al ego. Porque ellos son profesionales. Claro. Entonces, No como nosotros que estamos... De hecho, ese soldado volvió a Londres y lo primero que pidió, yo quiero volver. Que va primero. o sea, quiso ir a la guerra. Quiso ir a la guerra y Con la volver. sensación de Con la sensación que tipo- tuvo de indignación, de ser tomado prisionero, porque la orden del 2 de abril es de no matar ningún británico. Los únicos que murieron fueron todos argentinos. Y el tipo llega a Londres y lo primero que pide es volver, que lo manden a Malvinas para ir a la guerra. Mira. Les cuento, el que se suma es Osvaldo Venturini,
La segunda. ¿Cómo fue la transición de regreso a la vida civil después de la guerra? ¿Eso yo? Bueno, la hago corta. Yo, como dije, ya estaba con la decisión tomada y de hecho ya había rendido el ingreso para la facultad, entonces quería sacarme el tema de encima. Y así fue, volví a las 48 horas, estaba hablando con el decano de la facultad para ver cómo hacía para recuperar el cuatrimestre que pasó. Así que volví a mi casa, estuve 48 horas con mis amigos, mi familia, comí un muy buen asado, unos cuantos buenos asados, y yo soy de la provincia de Buenos Aires, mis padres eran de la provincia de Buenos Aires y viajé a Capital a hablar con el decano de la facultad y así di vuelta a la página, nunca más Malvinas, y me puse a estudiar y trabajar. Hasta abril del 2018, que me jubilé por la ley que nos permite jubilarnos anticipadamente a los veteranos de Malvinas. De hecho, mis compañeros de trabajo de 20 años de trabajo se enteraron de que era veterano de Malvinas en ese momento, en abril del 2018. Nunca antes había salido el tema, yo tampoco lo había tocado, y hace 5 años que comparto el centro de veteranos de Vicente López, a pesar de que vivo en Vicente López hace 16 años. Y bueno... El centro está desde el año 2001 y gracias. Ni enterado. Para que te des una idea que levanto el guante, que no hubo una actitud mía de buscar a este tipo de centros, ni acá ni en ningún lado, porque yo soy de la provincia y tampoco fue, o sea, me dediqué a delinear mi vida, a construir mi familia y eso fue todo. Lo mío es un poquito diferente porque yo había ingresado también a la facultad, yo en diciembre de 1980 di lo que era el examen de ingreso, pero como ingresé aún no existía el ciclo básico como es. Exacto. A la universidad se ingresaba con un examen de ingreso, había un estricto cupo, o sea, según la carrera había cupos de alumnos que entraban de acuerdo al puntaje del examen de ingreso y después, si con el puntaje se superaba el cupo, se iba por sorteo. No había, o se tomaba el promedio de la escuela secundaria, había varias instancias porque el cupo era limitado, no era irrestricto como eso. Bueno, yo empecé el servicio militar, yo había empezado ingresé al servicio militar a fines de febrero, tuve el periodo de instrucción, cuando volvimos al cuartel, pedí a ver si me permitían ir a cursar, yo había ingresado a la Facultad de Agronomía, y bueno, como eran materias cuatrimestrales, más o menos las pude pilotear, yo nunca fui un alumno brillante, pero sí cumplidor, entonces me alcanzó para aprobar ese primer año. Cuando está por arrancar el segundo año, viene Malvinas, entonces ya mi ausencia de la facultad se prolongó un poco más. O sea, yo a partir del 2 de abril ya quedé acuartelado, pasando por distintas instancias, estando en Buenos Aires, yendo a Comodoro Rivadavia y finalmente a Malvinas. Entonces, lógicamente en ese lapso yo pierdo la regularidad, quedo libre. Cuando se vuelve, había una resolución de la Universidad de Buenos Aires que decía que todo aquel que había estado afectado al conflicto iba a poder recuperar la regularidad. Había que hacerlo a través de una nota, dirigiéndose al decano de cada facultad. Y bueno, la respuesta que yo tuve fue que no, que se podía interpretar como que yo estaba especulando por un servicio a la patria. Entonces me dejaron libre. A mí me llevó muchos años, porque a mí en ese momento me generó mucha bronca e indignación. De hecho, planteé, dije, listo, no estudio más, me fui a buscar laburo. Pero claro, años después, el tipo era japonés, el decano. O sea, el tipo pensaba como japonés. Decía, ¿por qué? Si fuiste a servir a la patria. Es más, tenés un castigo, claro, por una cuestión de honor. Bueno, a mí me llevó años interpretarlo así porque yo me enojé en ese momento. Y después vino la etapa difícil que era buscar trabajo. Pues dije, listo, me voy a tomar un año sabático, pero voy a trabajar. Y empecé a buscar trabajo, a ver, de cadete, no es que iba a buscar laburo de gerente, comercio, no, de cadete, iba a buscar laburo, cadete de banco, de lo que sea. Yo lo que tenía era el título secundario y bueno, y la primera pregunta era si habías estado en Malvinas. Como ya se empezó a instalar que todo el que había estado en Malvinas estaba mal de la cabeza, estaba loco, te excluían después de la entrevista laboral. Esa fue mi situación personal. Me llevó mucho tiempo hasta que tuve una entrevista laboral con un tipo que, claro, antes de empezar la entrevista, nos ponemos a hablar de Malvinas y dije, cagamos. Pero tuvimos media hora, 40 minutos hablando de Malvinas, de cómo lo había vivido. Y cuando terminamos de hablar de eso, te digo, bueno, el lunes empezás a trabajar. Y yo sin saber, eso fue en una farmacia. Era una especie de cadete administrativo. Y se la voy a hacer cortita. Pasé por todos los estadios de una farmacia sin ser farmacéutico. Farmacéutico es una carrera universitaria. Pero fui cadete, repositor, vendedor, encargado de compras, encargado de la farmacia, y llegué hasta tener una propia farmacia
y me casé con una farmacéutica, así que la farmacia marcó mi vida. Pero eso fue más o menos la realización en la sociedad. Bueno, mi caso es distinto a ellos dos. Yo en el 81 había dado el ingreso para económicas. Y no quedó, porque tenías que dar historia y matemáticas. Entonces, historia la rindo bien, pero matemáticas no. Pero yo estaba esperando, porque yo, cuando vos haces el acto físico para el ingreso, yo lo había dado bien. O sea, tenía el número alto para entrar a la Armada y el acto físico. Así que lo que estaba esperando era el telegrama. Pero mi idea era ingresar a la facultad y después podés pedir prórroga. Pero bueno, al no ingresar, entonces empecé a laburar, ya estaba laburando con mi viejo, después del secundario. Así que bueno, me llega el telegrama, me presento, y entonces ingreso en agosto del 81. Entonces hago los 2 meses de instrucción, todo eso, y en abril, yo soy del apostadero Naval Malvinas, que está ahí el cartel. Ese cartel lo hicimos un compañero que hizo Guido. Entonces, cuando vuelvo, estudiar no estaba por mi cabeza ni en pedo, en una carrera de 4 o 5 años. A gatas podía, o sea, lo diario, así que lo que hacía era, como yo tuve congelamiento en la pierna derecha, al principio no tuve mucho inconveniente. Mi único interés era jugar al rugby, porque yo jugaba en el Olivo Rugby, y tratar de tener el día anterior al llamado de ir a la guerra. Pero claro, eso es casi es imposible. Así que bueno, al principio venía todo bien y después empecé a tener problemas físicos. Entonces se me dormía en algún dedo del pie o se me dormía la planta. Entonces, después, al hacer un deporte de contacto, el rugby y el fútbol, yo tenía inflamaciones en las piernas, tenía que estar 15 días con la pata en alto. Entonces fui al médico y me dijo, obviamente de la cintura para abajo tenían todas las arterias tapadas. Y digo, está bien, pero el problema fue en la derecha, porque en la izquierda también. Me dice, no, me dice, cuando vos tenés un problema en una, automáticamente lo tenés en la otra. Entonces, bueno, eso me generó que el médico me dijera que dejara de jugar al rugby y al fútbol. O sea, de manera así, no, el rugby no es profesional, pero sí de una manera, digamos, qué sé yo, no puedo explicarlo. Amateur pero intensa. Sí, agresivo. Entonces, los golpes no eran... Bueno, entonces hacía otros deportes, pero obviamente no eran compartidos con mis amigos, ¿no? O algunos, si haces pádel, son pocos, pero no se hace tenis. Así que bueno, pero el tema fue laburar con mi viejo, pero obviamente, si no hubiera tenido mi viejo, yo no sé qué pasa. Porque la contención que me dio mi familia fue muy grande, porque yo a nivel, la cabeza no la tenía muy bien. Entonces los cambios, digamos, de temperamento, había momentos que estaba muy arriba, momentos muy abajo, y obviamente si hubiera estado en un laburo que no hubiera sido en el entorno de mi viejo, yo no sé qué hubiera pasado. Obviamente me iban a poner en empuje, pero había momentos que trataban mal al público, ¿no? O sea, y eso lo único que lo podía bancar era mi viejo. Así que bueno. Era como el ferretero de un cuento chino. Más o menos, me bancaba dos preguntas medias hinchadas y ya me hinchaba, ¿no? Entonces, pero bueno, o como me dijo mi vieja, después de 35 años en un reportaje que le hicieron en Madre de Malvinas, estoy escuchando que ella por la noche se despertaba, ella me encontraba, yo tenía mi habitación, tenía mi cama, mi escritorio, y ella me encontraba abajo del escritorio, gritando, no sé cuántas noches, y eso nunca me lo contó, eso nunca me lo contaron mis viejos. Yo pensaba que dormía más o menos normal. Entonces hubo esas cosas, episodios, por ejemplo, yo justo en mi casa acá en Olivo, había los aviones, o iba el helicóptero a la quinta presidencial. El hecho de escuchar un avión o un helicóptero se me erizaba la piel. Me acuerdo que un día me encontró mi viejo en la ventana, yo estaba con una actitud totalmente como si estuviéramos en combate. Y mi viejo ¿qué estás haciendo, Pablo? Y yo me di cuenta que yo estaba en una actitud como si estuviera allá, ¿no? Entonces hubo esas cosas, hubo varios momentos. Hasta que llegó un periodo que más o menos, yo después de varias roturas de novias y todos estos quilombos, dije, necesito ayuda, algo que me rescate de esta. Claro, obviamente, no son ni psicólogas ni psicólogos preparados para veteranos de guerra. Yo pedí ayuda pensando que cualquiera puede tener una situación de rescate de este tipo, y no era así. Porque había momentos de que la cara del psicólogo o la psicóloga estaba más sorprendido que yo, y digo, acá hay algo que no está funcionando. Con lo cual recién en el 2013 llego a un centro de salud que se había hecho no sé, hace mucho, para un psiquiatra y un psicólogo, que eran preparados para veteranos de guerra, para la situación de un veterano de guerra. Es el centro de salud de veteranos de guerra que está atrás del Instituto Geográfico. Pero eso vino muchísimo después, ¿no? Eso no fue inmediato de que nosotros volvimos de la guerra. Con lo cual hubo muchas situaciones en las cuales uno iba entendiéndose el estrés postraumático lo que era, y uno lo transitaba y no sabía lo que pasaba, y aparte no es inmediato, viene después de varios años. Entonces había un montón de cosas que pudieron ayudar. Y en el centro de salud sí, porque es el centro de veteranos y su entorno, porque nosotros no somos solos. Estamos casados, tenemos hijos.
y entendernos nosotros y que pueda el entorno también entendernos de cuál es nuestra situación, ¿no? Eso llevó mucho tiempo. Por eso el tema de la posguerra generó también muchas situaciones de suicidios y de muertes, de las cuales las consecuencias fueron habernos traído, ¿no? Y dejado a la buena de Dios, y cada uno hizo lo que pudo.